Buenos días o buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Tatiana Espinosa. Estoy hablándoles desde Perú. Yo llevo un proyecto de conservación del bosque amazónico acá en la Amazonía peruana. Soy capacitadora de la rifa y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, nuevamente con las promotoras, para hablarles de este módulo que se llama Importancia de la forestería análoga como herramienta frente al cambio climático, servicio hídrico y corredores biológicos. En este módulo vamos a hablar sobre, vamos a recordar un poco las funciones del bosque, la importancia de los árboles, el desarrollo sostenible. De esto se habla mucho, sin embargo, a veces no sabemos exactamente a qué se refieren con desarrollo sostenible. Vamos a hablar sobre cambio climático, aportes de la forestería análoga y la restauración, tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático. Y luego un poco sobre la importancia de la forestería análoga y sus aportes en la conectividad, en corredores biológicos. Entonces, hablemos de las funciones del bosque. Aquí lo hemos dividido en tres líneas, ¿no? Las funciones ecológicas, las funciones de autoabastecimiento y de uso sostenible, por llamarlo así. Las ecológicas son básicamente los servicios que nos brinda el bosque. Y aquí hemos colocado algunos de los servicios, los más importantes, por ejemplo, la protección de cuencas hidrográficas. Y aquí viene un tema interesante, sobre todo en la parte hídrica, ¿no? Que los bosques son máquinas productoras de lluvia. Eso lo vamos a conversar mejor luego también. Luego, sobre la conservación de la biodiversidad, conservación del paisaje, la protección del suelo, el control de la erosión, y el tema de cambio climático, como les comentaba, tanto a nivel de adaptación y mitigación, que vamos a tocar luego. De autoabastecimiento, porque el bosque nos brinda alimentos, medicina, leña, madera para construcción, materiales, ¿no? Carbón, entre otros. Y usos sostenibles, hablando ya de materia prima, por ejemplo, para artesanías, toda la parte medicinal, ceras, esencias, colorantes, resinas, látex, etcétera. Las semillas y las plántulas del bosque que pueden servir para proyectos de restauración o regeneración. Todo lo que es el suelo, la cantidad de microorganismos que tienen los suelos de los bosques que puede servir para muchas cosas. Y el turismo ecológico, o ecoturismo, y otras formas de turismo, turismo científico, turismo, ahora volunturismo, ¿no? Hay muchas formas también ahora de darle valor a los ecosistemas que se en pie. Sobre la importancia de los árboles, aquí es bonito ver un contexto general y recordar por qué las plantas son tan importantes para la supervivencia de nuestro planeta. Bien, como sabemos todos, las plantas utilizan la luz solar como fuente de energía. Al hacerlo, ellos capturan el dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, ¿sí? Y este carbono lo almacena. Este carbono queda almacenado en su estructura, en sus hojas, en su tronco, en toda la biomasa del árbol, ¿no? Las plantas también respiran, además de la fotosíntesis, que es esto maravilloso que acabo de explicarles fácilmente. Las plantas también respiran como nosotros, como todos los animales. Y a la hora que respiran, ellas liberan agua. Y liberan gran cantidad de agua, imagínense todas las plantas existentes en el planeta, también las plantas del océano también emiten oxígeno. Bien, las plantas liberan esta humedad, esta agua a la atmósfera. Los árboles, que son los representantes más evolucionados del reino vegetal, pueden bombear, es decir, pueden succionar del subsuelo hasta 1000 litros de agua por día. Y toda esta agua, bombearla por el proceso de transpiración, llevarla hacia las hojas y emitirla hacia la atmósfera. Y gracias a todo este mecanismo, ¿sí? Tanto del oxígeno que generaron las plantas desde el inicio, al parecer las plantas y los bosques en el planeta Tierra, hasta generar estos movimientos en masa de agua, pues han hecho que en el planeta Tierra exista la vida tal y como la conocemos ahora. Sobre el desarrollo sostenible, aquí es bueno hacer énfasis en este tema,
porque siempre vemos desarrollo sostenible, sabemos que son tres esferas, ¿no? Tanto lo ecológico, lo social y lo económico, que deben estar en equilibrio, ¿sí? Y la definición dice que el desarrollo sostenible debe satisfacer las demandas presentes sin afectar las posibilidades de futuras generaciones. Es decir, la sostenibilidad nos habla de tiempo. Nos dice que lo que aprovechemos ahora tiene que estar también presente para futuro, ¿sí? Nos dice que es la reconciliación entre el bienestar económico, lo natural y lo social, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta y evitando también disminuir la calidad de vida de la especie humana. Entonces, si nosotros traemos una especie y no es viable, es decir, que no se va a reponer en el tiempo, pues eso no es sostenible, ¿sí? Lo que se ha hecho mucho con maderas comerciales o eh, con por ejemplo, elementos de la pesca. Extraemos una sola especie hasta casi acabarla, y luego nos pasamos a otra especie. En realidad, de manejar de manera sostenible esa especie, para que no llegue a ese punto de colapso, sino que podamos aprovecharlo sosteniblemente, es decir, que siempre haya para después, que esa especie pueda reponer y que a futuro pueda las próximas generaciones seguir aprovechando estos recursos. Entonces, básicamente, los ecosistemas sanos, ya sean naturales o restaurados, son los que nos van a ofrecer justamente este equilibrio de beneficio ambiental, un beneficio social y un beneficio económico, porque teniendo lo ambiental y lo social cubierto, pues lo económico de todas maneras llega. Les quería mostrar la imagen de abajo, que ve lo social, ambiental y económico que estamos hablando, pero orientado o visto de otra forma, ¿sí? Como tres esferas, en las cuales debemos identificar la esfera que alberga y limita a las otras dos, en lugar de estar en un triángulo en el cual siempre estamos jaloneando, ¿no? Que lo económico, que lo social o que lo ambiental. Entonces, lo ambiental, si lo ambiental está bien, pues socialmente vamos a tener cómo vivir. Y lo económico va a estar dentro de esa esfera también. Entonces, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar o en qué lo estemos enfocando, es importante darnos cuenta de cuál es la esfera más importante que puede contener a las demás, ¿sí? Y no estar siempre en un tira y afloje. Sobre cambio climático, yo sé que muchos ya sabemos, lo hemos escuchado, muchos ya lo entendemos, pero igual vamos a hacer énfasis en algunos puntos. Nos referimos a cambio climático con la modificación del clima con respecto a un historial climático a una escala global o regional. Quiere decir que nos estamos fijando, ¿sí?, qué ha sucedido en los últimos 100 años o 200 años, y nos damos cuenta de que realmente existe una modificación fuerte del clima. Esto ocurre por el incremento de gases de efecto invernadero, los GEI, ¿no? Gases de efecto invernadero. El principal es el dióxido de carbono. Sin embargo, hay muchos otros gases que incluso tienen efectos mayores que el dióxido de carbono. Sin embargo, es el dióxido de carbono el que más se ha incrementado por la actividad industrial en nuestro planeta. Entonces, la cantidad de CO2 que se ha liberado a la atmósfera se ha incrementado enormemente en los últimos 150 años. Y es por ello que, como resultado, ha excedido la cantidad absorbida por la biomasa. Sabemos de que las plantas, como estábamos hablando, absorben CO2, ¿sí? Y lo involucran dentro de su biomasa y que emiten oxígeno. Sin embargo, estamos emitiendo tanto CO2 que ya la biomasa, las plantas ya no pueden absorberlo, ya llegan a colapsar. La biomasa de los bosques, los océanos, ¿no?, y otros sumideros. Al exceder esa capacidad, ¿sí?, se va acumulando el CO2 en el ambiente, en la atmósfera, y esto ejerce el invernadero, que significa que los gases no pueden, que al no poder salir estos gases, van a hacer de que el calor retorne a la atmósfera. Ahí se ve clarito en esta imagen. ¿Sí? Atrapan el calor. Esta capa va a atrapar el calor y va a hacer que rebote y retorne a la superficie terrestre
haciéndose más caliente. ¿Qué es lo que ocurre en un invernadero? ¿Sí? Cuando ustedes ponen un plástico o algo, sino que dentro se pone más caliente. Y es porque no deja salir el calor. Eso está sucediendo a nivel planetario. Y los que se están viendo, se están dando, tanto no solo a nivel de incremento del calor, de la temperatura, sino de la variabilidad climática, ¿sí? Con fuertes sequías, inundaciones, y eso genera muchos desastres naturales, como ya hemos visto. Acá hay que diferenciar dos cosas cuando hablamos de cambio climático. Uno, la mitigación, y otro, la adaptación. La mitigación al cambio climático son todas las formas o medidas que podemos tomar para reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero, sobre todo del CO2. ¿Sí? Todo lo que vaya a reducir la cantidad de CO2 le llamamos mitigación, porque eso va a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Sí? Y le llamamos la adaptación al cambio climático a todas las acciones que podemos generar que van a reducir la vulnerabilidad a estos cambios climáticos. Es decir, que van a disminuir las pérdidas, que van a hacer que no sea tan fuerte este impacto, que nos va a hacer más adaptables. ¿Sí? Tanto la mitigación como la adaptación se complementan. Y bueno, acá para tenerlo bien clarito, la mitigación pretende curar las causas del cambio climático, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero, mientras que la adaptación pretende aliviar los síntomas, ¿sí? Que no sea tan fuerte, poder adaptarnos, poder ser más resilientes, menos vulnerables. Sabiendo esto, vamos a conversar primero sobre formas de mitigar el cambio climático. Si la mitigación tiene que ver con los gases de efecto invernadero, pues, ¿qué cosa emite gases de efecto invernadero? Lo emite la quema de combustibles fósiles, lo emite la deforestación y cambio de uso del suelo, ¿sí? Porque al perder bosques estamos perdiendo justamente todo este sumidero, y al transformar los bosques a monocultivos o campos agrícolas también se está generando muchísimo gases de efecto invernadero. También se genera por actividad industrial, por basura, residuos, todo, y por la ganadería y mal manejo de residuos. En el caso de Perú, casi la mitad de las emisiones se deben a deforestación y cambio de uso del suelo. ¿Sí? Quiere decir que casi la mitad de todas las emisiones de todo el país son por deforestación. Sin embargo, la Amazonía peruana, además de ser la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, también es la mayor fuente de captura de gases de efecto invernadero, porque al mismo tiempo los bosques son los que absorben estos gases. Eso es interesante porque fijarnos, en el caso de Perú, fijarnos en sus bosques y en la Amazonía, ¿no? Tanto para evitar la emisión de gases como también para poder capturar los gases. La forestería análoga, ¿cómo contribuye a la mitigación del cambio climático? Bien, porque las plantas al crecer y al crear una plantación o un bosque análogo, se van a capturar gases de efecto invernadero, se van a acumular en la biomasa. Y también se va a evitar deforestación. Quiere decir de que en lugar de hacer un monocultivo, vamos a hacer un bosque, vamos a crear un ecosistema mucho más preparado también para evitar los daños del cambio climático, y vamos a evitar que se siga deforestando. ¿Por qué? Porque esta zona con forestería análoga se va a mantener en el tiempo y va a dar productos. En cambio, un monocultivo en la Amazonía no te dura más de 2, 3 años, el suelo se agota y tienes que meterle agroquímicos y otras cosas, o seguir cortando el bosque, ¿sí? Entonces evitas la deforestación con la forestería análoga. Y algo interesante aquí, a diferencia de plantaciones comerciales, por ejemplo, es que una plantación de restauración, es decir, un bosque, cuando tú creas un bosque, cuando estás restaurándolo, vas a capturar mucho más carbono que en una plantación comercial. ¿Sí? Porque mientras más parecido vayas tú a formar, tanto en estructura como en funciones, cuanto más te vas a parecer un bosque, más carbono vas a acumular. Y el ecosistema también va a cumplir mejor la función de mitigar el cambio climático. Además, tiene mucho más biomasa los bosques restaurados, ¿no? Un bosque que una plantación. Una plantación de solo árboles, en un bosque va a haber mucho más que árboles, ¿no? Arbustos, trepadoras, helechos y otras cosas, palmeras.
Y bueno, comentarles que los árboles de madera dura son los que más carbono van a acumular. Y un árbol, por ejemplo, de Chihuahuaco, que es el Dipteryx, puede almacenar entre 30 y hasta 60 toneladas de carbono, un solo árbol, ¿no? Eso es bastante. Cuando en una hectárea se acumula alrededor de 120 toneladas. Un solo árbol puede tener casi la mitad de todo esto. Para que vean la importancia también de incluir árboles de madera dura en los diseños que tienen el objetivo de acumular carbono, ¿no? Frente al cambio climático. Además de la mitigación, estábamos hablando de la adaptación al cambio climático. Entonces, yo priorizaría fijarnos mucho más en la adaptación y en todos los beneficios que tiene el conservar bosques y el restaurar bosques para temas de adaptación al cambio climático. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en alimentación y salud es básico. Con la forestería análoga vamos a diversificar cultivos, se van a disminuir las plagas, se va a proteger el suelo, se va a mejorar la soberanía alimentaria, vamos a obtener productos además orgánicos, se evita la contaminación del suelo y se maneja mejor todo el tema del agua. Lo siguiente es el incremento de la variabilidad climática. Lo que les decía, el cambio climático no solo se ve por el aumento de temperatura, sino por el aumento de la variabilidad climática, que es decir, cuando llueve, llueve mucho, y cuando no llueve, no llueve nada, ¿no? Y la sequía se hace más larga, por ejemplo. Entonces, los ecosistemas de bosques o bosques restaurados van a captar el agua, van a evitar inundaciones, ¿sí? Va a haber disponibilidad de agua durante todo el año, porque los bosques funcionan como una esponja, ¿sí? Que van capturando el agua y luego la van soltando. Van a disminuir los efectos de las sequías, por ejemplo. La erosión. Eso es algo bien importante, ya que cuando no hay bosque, pues se tiene mucha escorrentía y erosión del suelo, y se pierden nutrientes, y además se generan deslizamientos, entre otros. Los bosques restaurados van a evitar la erosión del suelo y la pérdida de fertilidad. Además, la forestería análoga va a mejorar los medios de vida de las comunidades, ¿no? Va a crear oportunidades económicas para salir de la pobreza, para vivir dignamente, y de esta manera se mejora el tejido social. Y esto va a dar mucho más resiliencia social de las comunidades frente al cambio climático. Cuando hablamos de resiliencia, nos referimos a la capacidad de que tiene un ecosistema, ya sea social o sea natural, de enfrentar los impactos negativos, por ejemplo, del cambio climático, ¿sí? Es decir, nos va a decir la forma como un ecosistema puede responder positivamente hacia eso, ¿sí? Sin verse tan afectado. Entonces, al vivir dignamente, al tener más recursos, al mejorar este tejido social, vamos a hacer que la sociedad sea más resiliente y pueda tener más opciones de cómo adaptarse y cómo responder a, por ejemplo, un desastre natural, o a mayor temperatura, menor temperatura, o a una sequía, ¿no? Y a estos impactos del cambio climático. Todo esto va a impactar también positivamente la gobernanza en los territorios, ¿sí? Y abre la posibilidad para transacciones hacia modelos de economía bajos en carbono, que sean resilientes al clima y comunitarios. Esto es importante. Sobre este tema seguimos hablando de adaptación, les quería comentar un poco más cómo funciona todo ese tema de los bosques y el agua. Tanto los bosques naturales como análogos van a contribuir a mantener este sistema, este ciclo hídrico, ¿sí? Lo que les comentaba de bombear a la agua desde los subsuelos hacia la atmósfera. Generan lluvias a nivel local de esta forma, pero también generan lluvias a nivel continental, es decir, a nivel de todo el continente. Y el ejemplo que les pongo aquí es el de los ríos voladores de la Amazonía. Todo el agua de la Amazonía corre, ¿no?, hacia los Andes y alimenta glaciares, nevados, ¿no?, y va a correr hacia esta zona, y también va a generar lluvias a nivel local. De esa forma se evita el desecamiento de la propia selva y de otras zonas, ¿sí?, que si no fuera por estas lluvias estarían secas. Y también se otorga valor al ecosistema restaurado en la forestería análoga porque vas a obtener productos y vas a obtener servicios
del bosque de manera sostenible. Recuerdan, hablamos de tiempo, ¿no? De manera sostenible a largo plazo. Y esto lo va a hacer más resiliente frente a otros usos. Es decir, un bosque que nos otorga estos servicios, lo va a hacer más resiliente frente a que el bosque lo convirtamos, por ejemplo, en monocultivos o en obras de infraestructura y otras más, que no nos va a otorgar estos beneficios, estas funciones, ¿sí? Y nos va a restar más bien resiliencia. Entonces los bosques están directamente relacionados con el tema del agua, ¿sí? Cuando hablamos de cambio climático no solo es carbono, es sobre todo hablar de agua. Aportes en conectividad. Aquí ya estamos hablando a nivel de paisaje, qué ocurre con la forestería análoga y cómo estos bosques restaurados pueden mejorar todo ese tema de conectividad de paisaje. Entonces, con la forestería análoga, es decir, con el bosque que tenemos aquí, hay una representación de un bosque con mayor estructura y biodiverso a la derecha frente a un monocultivo de árboles de la izquierda. Entonces vamos a poder otorgar un hábitat, un camino para que la fauna pueda también conectarse con otros bosques. Entonces, la forestería análoga va a brindar un ecosistema funcional, es decir, un ecosistema que va a cumplir estas funciones, ¿sí? Para que las especies puedan conseguir recursos que necesitan en cada fase de su vida. Aquí estamos hablando, pues, de comida, ¿no? Semillas, frutos, pero también de hábitat en sí, de nicho, es decir, un lugar donde puedan tener cobijo, donde puedan tener la temperatura adecuada, el refugio que requieren, el lugar de anidación, eh, entre otros. Entonces también se facilita la continuidad de procesos ecológicos naturales en paisajes modificados. Proporciona el hábitat que les comento, ¿no? Que para animales que puedan vivir dentro del bosque análogo o que les pueda servir el bosque análogo para trasladarse, y proporciona abrigo, refugio, ¿no? Para animales que se están desplazando. Entonces, como ejemplo, aquí les quería comentar, el tema de conectividad va a depender, obviamente, de qué especies estemos hablando y de hasta dónde hemos llegado con nuestra parcela de forestería análoga, a enlazar qué paisajes y con qué vegetación. Entonces, en el caso del oso de antojos, por ejemplo, vamos a necesitar que hayan matorrales arbustivos y árboles con frutos. Ellos son animales solitarios que se van desplazando, ¿no? Buscando alimento y necesitan árboles pues para ello y también para ejercer otras de sus actividades. En el caso de las aves, tienen mayor desplazamiento, es un poco más fácil, ¿no? Hacer corredores donde se conecten las aves. A excepción de algunos que son los crácidos que no vuelan, no vuelan mucho, entonces están un poco más localizados. Los monos, por ejemplo, si queremos que lleguen los monos a nuestra parcela, pues tenemos que poner árboles maduros, árboles frutales, necesitamos palmeras. Para vertebrados terrestres, zonas arboladas, arbustivas, alimentos, frutos. Para insectos, por ejemplo, necesitamos plantas hospederas, ¿sí? Plantas hospederas de mariposas, qué sé yo, de otros insectos, que van a venir justamente buscando donde anidar, donde poner huevos, porque esa planta es la que se va a comer la oruga, en el caso de las mariposas. En los anfibios, ellos buscan mucho hojarasca, ¿no? Que haya suficiente humedad en el ecosistema. Entonces, mientras nuestra parcela de forestería análoga va teniendo más estructura y va teniendo mayor madurez, también vamos a poder observar mayor cantidad de fauna y va a servir mejor en ese tema de conectividad. Y otro punto importante es, a la hora del diseño, obviamente, verlo a nivel de paisaje, ¿no? Y estar pendientes de qué áreas alrededor existen, si hay corredores biológicos, si hay zonas naturales protegidas, dónde están las amenazas, ¿no? Y dónde están los bosques con los cuales podemos conectarnos a distintos niveles, ¿no? Dependiendo también de las especies. Y por último, les quería mostrar este cuadrito en el cual he enumerado algunas ventajas comparativas de la forestería análoga con respecto a la agricultura tradicional o a un monocultivo. Aquí podemos ver temas, por ejemplo, de biodiversidad, de suelos. Muchos ya hemos hablado durante esta clase, durante este módulo. Conservación de bosques y de cambio climático, en temas de mercado, en temas de turismo, de agua, de insumos, ¿sí?
porque en la forestería análoga, pues vamos a reducir justamente los insumos externos, el uso de combustibles, fertilizantes, ¿no? Al contrario, lo que vamos a hacer es disminuir todos estos gastos, ¿no? Y más bien ser más independientes y no depender de tanto insumo externo a nivel económico y otro. Bien, creo que con esto terminamos ya nuestra clase. Espero les haya gustado. Hay muchísimo más de qué conversar. Y lo que sí quería decirles es, creo que no está en esta presentación, pero voy a enviarles algunas referencias para que puedan buscar también información ustedes mismos, ustedes mismas por su cuenta. Hay bastante información por internet, pero les voy a dar algunos datos claves para que puedan informarse un poco más sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos seguimos viendo. Un abrazo.